Saludamos a todas las personas que nos acompañan en este lugar, a todas las personas que nos ven a través de este canal de televisión. Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio diario y para hoy comenzamos un nuevo libro, el libro de Crónicas, el primer libro. Y vamos a ver los capítulos 1 y 2. Y el tema para hoy, vida en orden. Dios es un Dios de orden. Dios quiere que todas las cosas se hagan de acuerdo a como Él las ha establecido. Y por lo tanto quiere que nuestra vida también sea una vida en orden, una vida organizada, una vida que podamos llevar de la mejor forma. En estos dos capítulos vemos las descendencias del pueblo de Israel, cómo comenzó ese pueblo de Israel, quiénes hacían parte de él, de dónde descendían. Y para el pueblo de Israel esto era muy importante. El conocer sus antepasados, el conocer esas generaciones, significaba la responsabilidad y significaba también la importancia de cada persona. Cada persona era importante dependiendo de a qué familia perteneciera. Y en estos dos capítulos nos habla cada una de esas familias. Menciona a muchos personajes. Algunos simplemente nos menciona su nombre, pero otros nos menciona sus características, nos menciona qué fue lo que hicieron o por qué salieron adelante o por qué sobresalieron en las tribus de Israel. Dios quiere, por lo tanto, que nosotros también seamos aquellos que sobresalgamos en nuestra vida, que no simplemente nuestra vida sea un nombre y que las personas nos recuerden solo por el nombre que nos han puesto, sino que también nos recuerden por nuestros actos, que nos recuerden por las cosas que hemos desarrollado. Para tener esa vida en orden, entonces, es importante que empecemos, o como primer punto, dice que empecemos un inventario en la vida. ¿Qué es hacer un inventario? Un inventario es mirar con qué contamos. En una empresa se realizan los inventarios de manera periódica, algunos semestralmente, anualmente, de acuerdo a cómo lo hayan establecido. ¿Con qué fin? Con el fin de mirar cuáles son sus ganancias, cuál es su patrimonio, pero también con el fin de ver cuál es su pérdida, qué cosas han perdido, qué cosas necesitan o qué cosas deben desechar. Y en nuestra vida pasa igual, debemos hacer ese inventario, debemos sentarnos en oración con nuestro amado Dios y mirar qué cosas tenemos y con cuál de ellas podemos contar, podemos mejorar o al contrario, qué cosas debemos desechar. Recordemos por favor en Segunda de Reyes, el capítulo 4, versículo 2. Eliseo le contestó, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué hay en tu casa? La mujer dijo, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Recordamos ahí la historia de aquella mujer viuda, aquella mujer que estaba pasando dificultades y que se acerca al profeta para que él la ayude. Y él le hace una pregunta, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué es lo que tú tienes? Ella, como no había hecho nunca ese inventario de su vida, ella como nunca había mirado qué era lo que tenía, ella contesta, no, yo no tengo nada, tan solo un poco de aceite. Pues bien, ese aceite hacía parte de lo que ella tenía. Y nos damos cuenta que ella tenía cosas positivas y cosas negativas. Las negativas, ¿cuáles eran? Que ella tenía una deuda, que pagar, por la cual se iban a llevar incluso a sus propios hijos. Y la cosa positiva era no solamente el aceite, sino también su familia. Dios nos dice entonces, analicemos qué cosas positivas tenemos o qué habilidades, qué talentos, qué fortalezas tenemos. Dios nos ha dotado de todas las capacidades, Dios nos ha dotado de todas las habilidades posibles, pero es necesario que cada uno de nosotros veamos y analicemos cuáles de ellas son positivas para poderlas mejorar. Veamos en Primera de Crónicas, capítulo 1, el versículo 10. Cus fue también el padre de Nimrod, quien fue el primer hombre fuerte del mundo. Aquí nos habla de un personaje que fue el más fuerte del mundo, que fue un gran guerrero. Esa era una fortaleza en medio del pueblo. Aquella persona que se levantó y que sobresalió por esa fuerza, por ese ejemplo a seguir en cuanto a ser el mejor guerrero. Preguntémonos hoy, ¿qué ejemplo tenemos nosotros en nuestra vida o qué cosas podemos sobresalir? ¿En qué cosas podemos sobresalir? ¿Para qué soy capacitado? ¿Qué talentos tengo?
Algunas personas dicen, no, es que yo no tengo nada, pero se pone a pensar y tal vez tiene un talento para hablar, para dibujar, para cocinar, para hacer trabajos con sus manos, cosas que puede desarrollar al máximo y que podrían ser de gran sustento para su vida. Pero como no las conoce, o tal vez las conoce, pero no le pone el interés, y tal vez dice, no, yo puedo cocinar alguito, pero no le pone como esa importancia que tiene esa fortaleza. Dios quiere que aquellas fortalezas las tengamos en cuenta para desarrollarlas cada día más. Veamos por favor en Génesis 10, el versículo 8. Cus fue el padre de Nimrod, quien fue el primer hombre fuerte del mundo. Él fue un cazador muy valiente ante el Señor. Por eso la gente decía, aquel es como Nimrod, cazador muy valiente ante el Señor. Mire que para desarrollar esa fortaleza, esa capacidad, es necesario tener valentía, es necesario esforzarse. Puede ser que yo tenga ese talento, puede ser que tal vez yo cocine muy bien, pero debo esforzarme para mejorar. Cuando yo hago el inventario de mi vida y entiendo cuáles son mis fortalezas, me esfuerzo por mejorarlas, me esfuerzo por desarrollarlas y por ponerlas en práctica. Si no pongo en práctica esas fortalezas, de nada me sirven. Tal vez tengo un talento con mis manos para hacer habilidades, para hacer manualidades, pero si no lo pongo en práctica, ese talento se queda ahí, se queda escondido, se queda como muerto. Y si Dios nos dio talentos, es para que los pongamos a funcionar a nivel espiritual. ¿Qué talentos tenemos? Tal vez el talento de evangelizar, tal vez el talento de compartir, de enseñar la palabra, de entenderla. Dios nos ha dado esos dones y dice que debemos ponerlos a su servicio para que otros también conozcan, para que otros también aprendan. Y a nivel secular, esos dones o esas habilidades, esas fortalezas nos permiten llevar esa vida en orden. También debemos tener en cuenta las debilidades. Las debilidades son aquellas cosas negativas, aquellas cosas que debemos desechar o que debemos dejar a un lado. Aquella mujer, aquella viuda de la que hablábamos, en ese momento tal vez su debilidad era esa deuda, el problema por el que estaba pasando. En nuestra vida las debilidades pueden ser cualidades negativas, pueden ser situaciones negativas a las que estamos pasando y que debemos dejar a un lado. Dios también en estas descendencias nos habla de aquellas debilidades que el pueblo tenía. Veamos en Primera de Crónicas, el capítulo 2, el versículo 3. Judá y una mujer de Canaán llamada Bat Suag tuvieron 3 hijos, Onán y Sela. El mayor era pero por ser tan malo el Señor le quitó la vida. Vemos ahí que en esa descendencia también destaca lo malo, no solamente destaca lo bueno, sino que también aquello malo, aquel varón que hizo lo malo ante los ojos de Dios y por lo cual Dios le había quitado la vida. Esa persona no era buena para el pueblo, por eso Dios prefirió llevársela. En nuestra vida debemos tener en cuenta esas debilidades, esas cualidades o defectos que hacen que nuestra vida no sea una vida en orden. Tal vez la pereza, tal vez el desánimo, el conformismo. Y así como Dios le quitó la vida a ese varón, nosotros debemos pensar en quitar de nosotros todo eso que estorba. Quitemos esa pereza, quitemos ese desánimo, quitemos ese conformismo. O si se trata de una situación, tal vez un problema familiar, tal vez un problema económico, un problema laboral, debemos también trabajar para quitarlo. Pero para poder hacerlo, debo conocerlo. Por eso hablábamos entonces que es importante que analicemos nuestra vida, que reconozcamos esas fortalezas, que reconozcamos esas debilidades, para así poder trabajar sobre ellas. En las debilidades debemos trabajar para disminuirlas o quitarlas por completo, y en las fortalezas debemos trabajar para maximizarlas y para poderlas poner en práctica. Entonces a nosotros los seres humanos lo que más nos facilita es mirar nuestros defectos y limitaciones, como nos explica Magda. Si nosotros nos ponemos a analizar y si alguien nos dice qué cosas buenas tiene usted, nos es muy difícil a veces detectarlas, pero sí nos es más fácil mirar nuestros defectos, nuestras limitaciones, nuestros errores. Todos en la vida tenemos cualidades y tenemos también defectos. ¿Qué cosas buenas podemos rescatar? Todos
Las personas aún más inteligentes podrán ser muy inteligentes para hacer algo, pero en algo son débiles. Dios nos hizo así precisamente para que seamos complemento el uno del otro. Recuerda que vivimos en una sociedad y Dios quiere que en una sociedad todos aportemos y necesitemos de los unos de los otros. Las personas que dicen saberlo todo se quedan aisladas y las personas que dicen no saber nada, lo mismo. Todos algo interesante tenemos con lo cual aportar, en el colegio, en la sociedad, en la iglesia o en la familia. Pero Dios no hizo a nadie tan inútil que no pueda hacer algo. Amén. Vemos entonces que para llevar esa vida en orden es necesario conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas, realizar ese inventario o realizar ese seguimiento en nuestra vida para poder entender en qué debemos hacer o qué debemos mejorar. El segundo punto, debemos realizar acciones. Una vez que conocemos esas debilidades y esas fortalezas, es necesario que actuemos. Y vamos a hablar de 3 tipos de acciones. ¿Qué hacer para mejorar o qué hacer para quitar esas debilidades? La primera acción debe ser una acción preventiva. Esa acción preventiva debe hacerse antes de que yo tenga algún problema, antes de que tenga alguna dificultad. Y hoy me puedo preguntar, ¿mi matrimonio está roto? ¿Mi matrimonio está en problemas? Y decimos, no. ¿Mis hijos se salieron de las manos? No. Pues bien, es el momento de hacer esa acción preventiva. Es el momento de actuar antes de que eso suceda. Veamos por favor en 2 de Crónicas el capítulo 2, versículo 34. Sesán no tuvo hijos varones, solo tuvo hijas. Sesán tenía un sirviente egipcio llamado Yarjá. Sesán entregó a una de sus hijas para que se casara con Yarjá y ella le dio a luz a Atai. Vemos que este varón dice que él no tuvo hijos varones, que solamente tuvo hijas, lo cual significaba que esa herencia pasaría a manos de otra persona, pasaría a manos de los varones. Pero él, antes de que eso suceda, él actúa. Y él busca a alguien que pueda continuar con ese linaje. Él busca a alguien que pueda continuar con su apellido y que pueda, por lo tanto, continuar manejando esa herencia de la mejor forma. Antes de que suceda, antes de que se la quiten, él ya estaba pensando en la solución para ello. En nuestra vida también debemos ver esos problemas a futuro, debemos ver que no estamos exentos de cometer algún error, no estamos exentos de tener alguna dificultad. Por lo tanto, debo actuar antes de que suceda, no esperar a que las cosas pasen, debemos hacerlo antes. En el mundo dicen que hay un dicho que dice que es mejor prevenir que curar. Y en nuestra vida con Dios pasa igual, o en nuestra vida secular pasa igual. Debemos prevenir antes de que eso suceda. Si tal vez en este momento mi hogar está bien, pero analizo mis fortalezas, analizo mis debilidades y me doy cuenta que tal vez no soy el mejor esposo, que tal vez no soy la mejor esposa, o que tal vez no soy el mejor padre, debo entender que si continúo de esa forma, poco a poco mi hogar se va a destruir, mis hijos se van a salir de las manos. Si tengo mi trabajo y digo, tal vez yo siempre llego tarde, o tal vez no cumplo lo que tengo que cumplir, todavía tengo mi trabajo, pues entonces debo actuar antes de que me lo quiten, antes de que me llamen la atención, antes de que me pasen tal vez un memorando. Debo corregir o debo evitar esas situaciones antes de que el problema llegue a mi vida, porque una vez que llegue el problema a mi vida, no es que sea imposible solucionarlo, pero sí va a ser más difícil. Por lo tanto, dediquémosle mucho tiempo a hacer esas acciones preventivas, a actuar antes de que el problema ocurra, a actuar antes de que esa situación se salga de las manos. Dios quiere ayudarnos, Dios nos da todas las herramientas para que pongamos eso antes de que suceda. De nada sirve entonces detectar un problema si no vamos a tomar acciones inmediatas y no vamos a corregir. Nos explica algo Magda de acuerdo a la vida comercial. Toda empresa hace un balance, hace un inventario, mira cómo fue la productividad en ese semestre, en ese mes, en ese año, pero no solamente por tener un dato, sino para tomar correctivos, para mejorar si hay que mejorar o para corregir si es necesario corregir. Así que si tú y yo tomamos la decisión de mirar nuestros defectos,
nuestras cualidades, no es solamente para saber cuántos defectos tenemos y cuántas cualidades también tenemos, sino para que corrijamos. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué estás fallando? ¿Por qué tú y yo no hemos logrado ese propósito que nos hemos propuesto? Algo hemos de estar haciendo mal, por lo tanto, tenemos que corregir. Amén. Vemos entonces que debemos realizar esos 3 tipos de acciones. La primera, la preventiva; la segunda, la acción correctiva. Veamos en el versículo 7 del capítulo 2. Carmi fue el padre de Zimri, quien tuvo un hijo llamado Acán. Acán fue quien metió en dificultades a Israel cuando actuó de mala fe y ocultó lo que Dios había ordenado destruir como ofrenda a Dios. Vemos que nos menciona también este personaje que hizo algo desagradable, algo malo, pero que en su momento también tuvo su corrección. Vamos a ver por favor en Josué el capítulo 7, el versículo 1 y el versículo del 24 al 25. Josué 7:1. Pero los israelitas no obedecieron la orden con respecto a lo que estaba consagrado a la destrucción. Un hombre de la tribu de Judá llamado Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Sara, tomó algunas cosas de lo que estaba consagrado a la destrucción. Eso hizo que el Señor se enojara mucho con los israelitas. Ahí vemos lo que él hizo, ahí vemos lo negativo que él hizo, lo desagradable. Pero ahora vamos a ver cuál fue la corrección o cuál fue el castigo que él recibió. En Josué 7, versículos del 24 al 25. Luego Josué y los israelitas agarraron a Acán, descendiente de Zera, con la plata, el abrigo, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, su ganado, su burro, sus ovejas y su carpa, y todo lo que le pertenecía. Lo llevaron al valle de Acor, y Josué dijo: ¿Por qué nos trajiste la desgracia? Hoy el Señor te traerá la desgracia a ti. Entonces todos los israelitas lo mataron a pedradas y lo quemaron. En su momento, este varón recibió su castigo. Josué, que era el líder, tenía que poner la corrección a tiempo. Ya había detectado el problema, ahora tenía que terminarlo para que ese problema no continúe más. Esto le estaba trayendo desgracia a todo el pueblo. La actitud de Acán estaba trayendo la desgracia a todos. Por lo tanto, tenía que terminar ese problema de raíz. Nosotros, si vemos cuál es nuestro problema, si vemos cuáles son nuestras debilidades, debemos poner esa acción correctiva y ponerla lo más rápido posible. Una vez detectado el problema, debemos actuar y decir: esto no puede seguir. Si yo me doy cuenta que mi hogar o que mi matrimonio se está acabando por mi actitud, debo decir entonces: no más. Así como aquel varón dice: mataron a ese hombre. Nosotros debemos matar aquellas actitudes negativas, aquellas actitudes que hacen daño no solo a mi vida, sino también a mi relación con las demás personas. Debo quitar todo eso que está estorbando, debo quitar todo eso que está dañando mi relación, sea con Dios o sea con los demás. Y por eso decíamos, es importante para ello conocerlo. ¿Cuáles son esas actitudes a nivel espiritual? Tal vez la desobediencia, tal vez la altivez, el orgullo, o a nivel secular, que soy impuntual, que no cumplo mis compromisos, que no hago lo que tengo que hacer a tiempo. Entonces, debo corregirlo. Si ya veo que eso está dañando mi hogar o está dañando el área en la que yo quiero salir adelante, debo quitarlo, debo destruirlo por completo. A veces decimos: yo nací así y así me quedo. Y no terminamos en ese conformismo que nos impide avanzar, que nos impide lograr lo que queremos. Dios entonces nos habla de que primero debemos hacer esa corrección preventiva, esa acción preventiva, luego esa acción correctiva y también por último una acción de mejoramiento. Así como debo quitar lo que estorba, así como debo quitar todo aquello que es desagradable, pues debo mirar qué es lo bueno, debo mirar esas fortalezas. Y si veo que eso es agradable, si veo que eso me sirve para seguir adelante, pues debo mejorar cada día. Debo buscar nuevas pautas para que eso siga creciendo. Si en mi vida veo que tal vez mi hogar está bien, que mi trabajo está bien, que mi área espiritual está bien, qué bendición. Pero también no me puedo quedar solamente ahí, porque todo evoluciona. Afuera el mundo evoluciona, las empresas evolucionan y nuestra vida espiritual también debe evolucionar juntamente con lo que Dios quiere. Por lo tanto, no me puedo conformar solamente con lo que tengo, solamente con lo bueno, sino que debo también mejorar cada día. ¿Cómo puedo mejorar?
como decíamos, con esfuerzo, con valentía, tratando de hacer las cosas como Dios las ha mandado, siguiendo las normas y preocupándonos cada día por aprender más. Cuando adquirimos más conocimiento, eso lo podemos poner en práctica y nuestras áreas van a mejorar siempre. Todos entonces en ese balance que hacemos debemos tener en cuenta eso. Si las cosas las estoy haciendo mal, necesariamente las tengo que corregir. Y si las estoy haciendo bien, tengo que mejorar. Ese es el principio de las personas de éxito. Aquellas personas que han logrado el éxito en su vida son aquellas que han detectado lo malo para quitarlo o para corregirlo y lo bueno para cada día mejorarlo, como lo estamos haciendo cada uno de nosotros. Sin corrección no hay perfección, y recuerda que el mandato de Dios es que seamos perfectos, y muchos de nosotros decimos, no, es que no hay nadie perfecto, y es verdad, la palabra lo dice, todos somos pecadores. Por eso la perfección no es un estado ya de la vida de una persona, porque nadie lo ha conseguido. La perfección es un camino donde yo la voy haciendo día a día. Cada día algo tengo que mejorar, cada día algo tengo que avanzar, y eso me lleva a conseguir esa perfección. Amén. Y por último punto, para tener esa vida en orden, es importante mantener los objetivos. Veamos en el capítulo 1 de Crónicas, versículo 19. Eber tuvo 2 hijos, uno se llamó Peleg, que quiere decir división. Le pusieron ese nombre porque en la época en que vivió el mundo se dividió en muchos idiomas. Nos habla de este varón que nació, dice, cuando se dividió el mundo en idiomas y que casualmente su nombre era división. En nuestra vida, si no mantenemos ese objetivo, empieza esa división, porque división significa tener 2 visiones, tener 2 cosas en cuáles pensar. Y si tengo 2 cosas, muy seguramente me desvío del objetivo principal, me desvío del objetivo que había planteado. ¿Cuál es el objetivo para mi vida? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo lo quiero lograr? A nivel espiritual, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué me congrego? ¿Cuál es mi objetivo de servir a Dios? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi fundamento para estar en el servicio de Dios? ¿Simplemente porque alguien me llamó, simplemente porque alguien me dijo, o porque de verdad amo a Dios, porque de verdad deseo servirle, porque de verdad deseo que Él me utilice? A nivel secular, ¿cuál es mi objetivo con mi familia? ¿Simplemente casarse y tener hijos? Pues tal vez lo logra, tal vez se casa y tiene hijos, pero si no cuida ese hogar, si no cuida esa familia, terminará perdiéndola. Un objetivo a nivel laboral, dice, no, yo deseo conseguir un trabajo, tal vez consigue el trabajo, tal vez logra obtenerlo, pero si no actúa de forma correcta, si no le pone corrección, si no mejora cada día, también va a perder ese trabajo. Por eso nos dice, ese objetivo debemos mantenerlo siempre. No permitamos que hayan 2 visiones en nuestra vida. Debemos siempre tratar de enfocarnos en eso que queremos hacer, en eso que queremos lograr. Y siempre hemos hablado algo, cuando nuestro objetivo es más grande debe ser nuestro esfuerzo. Cuando nuestro objetivo es mayor, mayor debe ser lo que nosotros tenemos que trabajar. Depende de cómo trabajemos, dependerá el éxito de ese objetivo. Dios quiere que nuestra vida sea una vida organizada, una vida que se lleve en orden, pero por lo tanto debemos trabajar fuertemente. Entre más quiero ganar, más quiero trabajar. Y de eso depende entonces nuestro éxito. Dios nos bendice en todas las áreas, Dios nos da las herramientas, solo es necesario que cada uno de nosotros analicemos nuestra vida, corrijamos aquello que hay que corregir y también mejoremos lo que tenemos que mejorar. Con la ayuda de Dios todo es posible. Amén. Hay algo importante en la vida de cada uno de nosotros los cristianos, es que no solamente debemos luchar por la salvación y la vida eterna, eso es normal. Es más, el centro del cristianismo se basa en la salvación, en la vida eterna, eso es lo que predicamos, arrepentimiento, quitar de nosotros todo pecado. Pero nuestra vida no solamente tiene que ver con esa área de salvación, nuestra vida es integral. Jesucristo quiere que nosotros nos salvemos, Jesucristo quiere que un día vivamos en el cielo, pero también quiere darnos vidas dignas, vidas de excelencia, que es por lo cual también tenemos que luchar. Hay muchas personas que son cristianas, estudian, leen la palabra, se congregan, ayunan, pero viven vidas miserables. Y son cristianos y viven de manera miserable. Por lo tanto, Dios quiere que anhelemos la salvación, que anhelemos la vida eterna, que un día vivamos en el cielo.
Pero ¿de qué sirve que nosotros anhelemos un día vivir en el cielo si aquí vivimos en un infierno? Porque no sabemos manejar nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida personal. Somos negligentes en la iglesia y en cualquier acción. Por lo tanto, Dios quiere que tengamos vidas de excelencia, vidas de perfección. Y recuerda que ser excelente no es ser perfecto, es cada día ser mejor, cada día luchar por ser mejor. Pero la única forma que nosotros tenemos para cada día ser mejor es si aprendemos a detectar de nosotros aquellas debilidades, aquellas falencias, y también mirar en nosotros esas cualidades y esas cosas importantes que tenemos. A medida que corrijamos, llegaremos a ser personas de excelencia. Así que tú y yo estamos llamados a hacer cosas importantes, somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Así que alégrate mucho porque eres salvo, pero también lucha por vivir de manera digna aquí en la tierra. Este es el mensaje entonces en esta mañana. Los esperamos en nuestra próxima emisión, si Dios así lo permite, con un nuevo mensaje de vida que nos permitirá tener vidas de excelencia, tanto en lo espiritual como en lo secular. Que Dios les bendiga. Una vida que podamos llevar de la mejor forma. En estos 2 capítulos vemos las descendencias del pueblo de Israel, cómo comenzó ese pueblo de Israel, quiénes hacían parte de él, de dónde descendían. Y para el pueblo de Israel esto era muy importante. El conocer sus antepasados, el conocer esas generaciones, significaba la responsabilidad y significaba también la importancia de cada persona. Cada persona era importante dependiendo de a qué familia perteneciera. Y en estos 2 capítulos nos habla cada una de esas familias. Menciona a muchos personajes. Algunos simplemente nos menciona su nombre, pero otros nos menciona sus características, nos menciona qué fue lo que hicieron o por qué salieron adelante o por qué sobresalieron en las tribus de Israel. Dios quiere, por lo tanto, que nosotros también seamos aquellos que sobresalgamos en nuestra vida, que no simplemente nuestra vida sea un nombre y que las personas nos recuerden. El capítulo 4, versículo 2. Eliseo le contestó: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué hay en tu casa? La mujer dijo: no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Recordamos ahí la historia de aquella mujer viuda, aquella mujer que estaba pasando dificultades y que se acerca al profeta para que él la ayude. Y él le hace una pregunta: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué es lo que tú tienes? Ella, como no había hecho nunca ese inventario de su vida, ella como nunca había mirado qué era lo que tenía, ella contesta: no, yo no tengo nada, tan solo un poco de aceite. Pues bien, ese aceite hacía parte de lo que ella tenía. Y nos damos cuenta que ella tenía cosas positivas y cosas negativas. Las negativas, ¿cuáles eran? Que ella tenía una deuda. Saludamos a todas las personas que nos acompañan en este lugar, a todas las personas que nos ven a través de este canal de televisión. Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio diario y para hoy comenzamos un nuevo libro, el libro de Crónicas, el primer libro. Y vamos a ver los capítulos 1 y 2. Y el tema para hoy: vida en orden. Dios es un Dios de orden. Dios quiere que todas las cosas se hagan de acuerdo a como Él las ha establecido. Y por lo tanto quiere que nuestra vida también sea una vida en orden, una vida organizada solo por el nombre que nos han puesto, sino que también nos recuerden por nuestros actos, que nos recuerden por las cosas que hemos desarrollado. Para tener esa vida en orden, entonces, es importante que empecemos, o como primer punto, dice que empecemos un inventario en la vida. ¿Qué es hacer un inventario? Un inventario es mirar con qué contamos. En una empresa se realizan los inventarios de manera periódica, algunos semestralmente, anualmente, de acuerdo a cómo lo hayan establecido. ¿Con qué fin? Con el fin de mirar
cuáles son sus ganancias, cuál es su patrimonio, pero también con el fin de ver cuál es su pérdida, qué cosas han perdido, qué cosas necesitan o qué cosas deben desechar. Y en nuestra vida pasa igual, debemos hacer ese inventario, debemos sentarnos en oración con nuestro amado Dios y mirar qué cosas tenemos y con cuál de ellas podemos contar, podemos mejorar, o al contrario, qué cosas debemos desechar. Recordemos por favor en Segunda de Reyes que ella tenía una deuda que pagar por la cual se iban a llevar incluso a sus propios hijos. Y la cosa positiva era no solamente el aceite, sino también su familia. Dios nos dice entonces, analicemos qué cosas positivas tenemos o qué habilidades, qué talentos, qué fortalezas tenemos. Dios nos ha dotado de todas las capacidades, Dios nos ha dotado de todas las habilidades posibles, pero es necesario que cada uno de nosotros veamos y analicemos cuáles de ellas son positivas para poderlas mejorar. Veamos en Primera de Crónicas, capítulo 1, el versículo 10. Cus fue también el padre de Nimrod, quien fue el primer hombre fuerte del mundo. Aquí nos habla de un personaje que fue el más fuerte del mundo, que fue un gran guerrero. Esa era una fortaleza en medio